En A Su Salud Conozca, la Organización Mundial de la Salud calcula que en la actualidad hay 235 millones de pacientes con asma. La enfermedad crónica más frecuente en niños se caracteriza por ataques recurrentes de disnea y sibilancias que varían en severidad y frecuencia de una persona a otra. En el Megacanal Guadalajara. En A Su Salud Conozca, la Organización Mundial de la Salud calcula que en la actualidad hay 235 millones de pacientes con asma. La enfermedad crónica más frecuente en niños se caracteriza por ataques recurrentes de disnea y sibilancias que varían en severidad y frecuencia de una persona a otra. En el estudio, el doctor Dante Hernández Colín, alergólogo, nos platica los avances médicos en el tratamiento de esta enfermedad. Además, Laboratorios AstraZeneca presentó en Guadalajara el Summit de Especialistas Neumología y Alergología 2019 en enfermedades respiratorias, donde se da a conocer los nuevos medicamentos biológicos para el tratamiento del asma severa. Martes, después de las 5 de la tarde, estamos en vivo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Les saluda Joel Flores a través del 151 de Megacanal. Así es que invito, como todos los martes, pues a participar. Si usted está viendo este programa en otro día y horario, pues es una retransmisión. Pero si es martes 5 de la tarde, en vivo, en retransmisión simultánea a través de Face Live, a través de @susaludoficial también, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar este programa informativo médico, en donde pues damos a conocer actualidad médica, los últimos avances en algunos tratamientos como el que vamos a ver enseguida en Instantáneas Médicas. Se llevó a cabo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el Summit de Especialidades Neumología y Alergología 2019, organizado por AstraZeneca, en donde pues se da a conocer los últimos tratamientos o los tratamientos de avanzada para lo que es el asma severa. Y bueno, enseguida vamos a escuchar en Instantáneas Médicas el tratamiento innovador para este tipo de condición o avance de la enfermedad, y después estaremos platicando más en relación a lo que es el asma. Y bueno, muy interesante este Summit de Especialidades en Enfermedades Respiratorias. Bienvenidos pues a Su Salud, el programa de los especialistas. Instantáneas Médicas, información médica de actualidad al instante. Presenta AstraZeneca en Guadalajara, Jalisco, Summit de Especialistas Neumología y Alergología 2019. Actualización médica continua sobre enfermedades respiratorias y alergias, donde se presentó a más de 268 especialistas la actualidad de las guías GINA para el asma y los nuevos tratamientos biológicos para esta enfermedad. Habla en A Su Salud el doctor Carlos Ellis, neumólogo, de la Universidad Pulmonar del Departamento de Medicina Interna en el Hospital Universitario San Ignacio en Bogotá, Colombia. Bueno, es un momento muy interesante en asma, teniendo en cuenta que a partir de este año, GINA, que es la Iniciativa Mundial para el Diagnóstico y Tratamiento del Asma, ha tenido el cambio más significativo en sus 25 años de existencia, básicamente al recomendar un nuevo medicamento para el alivio del paciente con asma, que es el alivio antiinflamatorio, es decir, la combinación de un beta agonista de corta acción con una beta agonista de larga acción, y se deja de lado el broncodilatador de corta acción, tal vez conocido como albuterol o salbutamol, como la primera elección de alivio en el paciente con asma. Esto teniendo en cuenta que este medicamento puede aumentar riesgos y teniendo en cuenta que muchas veces el paciente no es adherente al medicamento más importante, que es el esteroide inhalado. No solo eso en asma leve, sino también se trabaja el nuevo concepto de asma de difícil tratar, que básicamente es un paciente que cuando ya tiene una intensidad de tratamiento paso 4 no tiene herramientas de control. Este paciente requiere una evaluación especial y este paciente es el que probablemente va a dar origen a lo que se llama el asma grave, que es el asma que más consume recursos, es el 5% de todos los pacientes con asma, y para el cual ya tenemos disponibles, por lo menos en Latinoamérica, varios medicamentos biológicos. Doctor, los tratamientos paliativos pues tienen ciertos riesgos. ¿Cuáles serían estos? Digamos que en este momento tal vez uno de los cambios más importantes es que todo paciente con asma
debe recibir un medicamento que se llama esteroide inhalado, es decir, un medicamento antiinflamatorio, teniendo en cuenta que la enfermedad es una enfermedad inflamatoria. Por lo tanto, todo paciente debe tener un medicamento que combata esa inflamación y ese es el esteroide inhalado. Otra parte del tratamiento es el medicamento de alivio, es decir, cuando yo tengo un síntoma, uso un medicamento para aliviar esos síntomas. Previamente se recomendaba como primera opción el uso de un broncodilatador, pero recordemos que el broncodilatador no tiene ningún efecto antiinflamatorio. Muchos pacientes usaban el broncodilatador, se sentían bien y dejaban de lado el tratamiento de mantenimiento, que era un tratamiento cada 12 horas o con una intensidad más frecuente. Y lo que se ha establecido es que el uso indiscriminado, el sobreuso de este medicamento de alivio, aumenta el riesgo de exacerbaciones, aumenta el riesgo de consultas a urgencias e incluso puede aumentar el riesgo de muerte. El principal cambio que trae GINA a partir de abril de este año es que recomienda que la primera estrategia de alivio es un alivio antiinflamatorio, es decir, la combinación de un broncodilatador que me alivia los síntomas, pero además con un esteroide inhalado, de tal manera que cuando yo tengo síntomas, recibo mi broncodilatador, pero también estoy recibiendo el esteroide inhalado, que es el medicamento que previene todos los desenlaces adversos, los síntomas en la noche, la consulta a urgencias, la necesidad de prednisona e incluso disminuye mi riesgo de muerte. Por lo tanto, el cambio más trascendental es un cambio de mentalidad no solo para el médico, sino también para el paciente, en el sentido de que el alivio antiinflamatorio sería la primera opción en el paciente con asma. Entonces quiere decir que los nuevos tratamientos, los nuevos biológicos, los tratamientos de avanzada, van a favorecer tanto en lo paliativo como medicamento para tratar la enfermedad. En el paciente con asma grave es un paciente ya un poco más complejo. Ese paciente probablemente ya tiene una intensidad de tratamiento en donde, además de su tratamiento de alivio antiinflamatorio, recibe un tratamiento de mantenimiento, pero pese a este tratamiento que está en dosis altas de ambos medicamentos, el paciente no se logra controlar y presenta hospitalizaciones o consultas a urgencias o necesita prednisona para su tratamiento. El uso de los medicamentos biológicos en este grupo de pacientes está dirigido principalmente a disminuir el riesgo de las hospitalizaciones y a suspender la prednisona o el esteroide sistémico en los pacientes que la vienen usando, teniendo en cuenta de los múltiples efectos adversos. Luego, estos medicamentos están diseñados básicamente para un grupo muy específico de pacientes con unas características muy particulares. Entonces, ¿no todos son candidatos para estos nuevos biológicos, doctor? No todos son candidatos. De hecho, los pacientes candidatos serían aquellos pacientes con asma de difícil tratar, que después de una evaluación en donde yo confirmo el diagnóstico de asma, evalúo factores desencadenantes de ese no control, optimizo el tratamiento y observo ese paciente a lo largo de más o menos 3 a 6 meses, si después de ese proceso ese paciente no se logra controlar, tiene síntomas, se sigue hospitalizando, ese sería el verdadero paciente con asma grave y ese es el paciente en el que se debería pensar en biológicos, que en general corresponde más o menos a un 5% de todos los pacientes con asma. Realmente es un grupo pequeño, pero como le mencioné, es el grupo que más consume recursos y el grupo que más tiene deterioro de su calidad de vida. Pues estos son los nuevos tratamientos para el manejo de la actualidad en lo que es el asma, las nuevas guías y, bueno, los nuevos biológicos pues para la atención. ¿En qué etapa debe de llegar el paciente a esos tratamientos, doctor? A los tratamientos biológicos probablemente llega el paciente cuando ya tiene un paso 4 de tratamiento de GINA, es decir, está con una combinación fija en dosis medias o dosis altas más otro medicamento de control y por lo general es un paciente que a pesar de este tratamiento ha ido a urgencias en el último año con frecuencia, se ha hospitalizado por el asma o ha recibido múltiples veces prednisona o es un paciente que todos los días toma prednisona para su tratamiento de asma. Este sería el paciente que el neumólogo o el alergólogo debe recibir para evaluar cuál sería el paciente, cuál de esos biológicos podría ser candidato para que ese paciente reciba. Muy bien, pues invitar al público para quienes sufren de este padecimiento, saber que existe actualidad en el manejo y tratamiento de la enfermedad y, bueno, visitar al neumólogo o alergólogo en este caso oportunamente, doctor. De acuerdo. A su salud, un paso adelante para que usted esté bien informado. Bueno, pues para ampliar esta información con respecto a lo que es el asma, está con nosotros en el estudio el doctor Dante Hernández Colín,
alergólogo, pues para platicar de lo que es el asma. Doctor, muchísimas gracias por esta entrevista y gracias por acompañarnos, por supuesto, aquí en el estudio. Pues esto es muy interesante, ¿no? Lo que se realizó en días pasados, organizado por AstraZeneca, el Summit de Especialidades de Neumología y Alergología 2019. Para nuestro auditorio, bueno, ampliar un poquito de esta enfermedad, qué es el asma, cómo se manifiesta, cómo se diagnostica, quiénes están en riesgo, cuáles son los factores de riesgo, la etiología, en fin, un panorama general, doctor. Claro, el asma es una enfermedad ampliamente conocida y esto pues prácticamente la padece más o menos el 9-10% de la población en el mundo, como habíamos pasado en la cápsula informativa. Y en México hicimos un estudio hace algunos años en donde se identificaron regiones que más prevalencia de asma, por ejemplo el sureste por el tema de la humedad. Aquí en el occidente del país hicimos ese mismo estudio y detectamos aproximadamente entre 9 y 10% de prevalencia. Este estudio fue hecho entre niños de 5 a 6 años y de 13 a 14 años. Aquí cabe mencionar que el ambiente respiratorio que nosotros estamos respirando es una fuente importante de pólenes, de por ejemplo, sustancias que tenemos aerotransportadas, en este caso los pólenes de los pastos, los pólenes de los árboles, y en nuestra casa tenemos alergenos intradomiciliarios como son los ácaros, la caspa de perro, la caspa del gato, la humedad, los hongos. Entonces esto hace un contexto que tengamos una causalidad pues muy amplia, más las características genéticas que cada quien tiene. Esto hace que pueda haber la enfermedad y si tenemos lo que la detona pues se va a manifestar. Entonces, ¿cuál sería la población susceptible a esto, doctor? En el estudio que sacamos es que el asma se empieza a manifestar desde la infancia. ¿Desde la infancia? Incluso hay muchos estudios que hay una marcha atópica. El niño que va empezando empieza prácticamente desde bebé, que son los que tienen sibilancias, como chillidito, el lactante con sibilancias, y luego va presentándose esto cada vez con más problema para respirar, con un silbido, así que le llaman en los pueblos, a veces dicen que le pilla el pecho, o que tiene ya contracciones y le falta el aire. Eso ya es algo un poquito grave, que incluso puede hasta cambiar de coloración, y aleteo nasal, que es un signo, y tiros intercostales, se ven las costillas que están precisamente batallando para respirar. Esos son datos de una crisis de asma. Son los signos para poder identificarlo entonces. Muy comunes, que a veces precisamente no tienen el tratamiento. En general, a nivel mundial no existe un tratamiento que digamos que sea adecuado, que sea, en muchos de los casos, el ideal. Precisamente por eso se hicieron las guías GINA, que quiere decir que es una iniciativa a la par de la Organización Mundial de la Salud, que trata de dar un consejo a todos los promotores o agentes sanitarios que existen en el mundo, sin ser doctores incluso, sino agentes sanitarios, para que el asma tenga un tratamiento adecuado y basado en evidencias de estudios que se han hecho, ensayos clínicos, con paneles de expertos, se determina el mejor tratamiento para que esta enfermedad pues no cause, en asmas graves no haya muertes, no haya problemas incluso de incapacidad respiratoria por el tema que estamos platicando, ¿no? Que el bronquio, estando inflamando, a la larga se va a remodelar y nos va a dar un problema de incapacidad. O sea, este padecimiento entonces va a detonar invariablemente en muerte si no es atendido. En asma grave. Hablando del asma grave, más o menos se estima que en promedio mueren entre 150,000 y 200,000 personas al año, de acuerdo a los reportes de la Organización Mundial de la Salud. Ahora, ¿este padecimiento es controlable o curable, doctor? Controlable al 100%. Es controlable. Al 100%. Sin ningún problema, entonces llegando oportunamente, el paciente puede vivir perfectamente bien bajo el control médico. Es correcto. ¿Cuál sería el tratamiento de inmediato, el de primer, el más próximo a utilizar en la etapa inicial? Sí, las recomendaciones de la Guía Mundial para el Asma, que incluso este año ha cambiado y se resaltó en el importante congreso que hicimos, fue de que precisamente anteriormente los medicamentos estaban encaminados a liberar de los síntomas en el asma leve. Sin embargo, ahora se ha determinado y se ha observado, de acuerdo a los estudios que te comento, de que cuando agregamos un desinflamatorio aunado a un broncodilatador, logramos dos cosas. Logramos evitar los síntomas que el paciente tiene y también ayudamos a que el bronquio se vaya desinflamando. Es decir, evitamos que la remodelación bronquial llegue y que obviamente el pulmón, ese pulmón que estaba destinado a tener una
restricción, un problema inflamatorio crónico por estar abusando de incluso en ocasiones de los broncodilatadores de acción corta, es decir, los síntomas, podemos ayudar a que la función pulmonar perdura y permanezca en buen estado. Muy bien, doctor. Pues aquí está este panorama general pues, de lo que es el asma. Y usted como investigador clínico en nuestra ciudad, ¿cómo está? ¿Cómo se manifiesta este padecimiento? En muchos de los casos pasa inadvertido, es decir, sobre todo en la edad pediátrica, pues son niños que a veces están con crisis o con tos crónica o sibilancias, como habíamos comentado, y prácticamente acuden a nebulizaciones, a broncodilatadores que lo ayudan en forma momentánea. Pero desafortunadamente hay veces que en el asma leve puede manifestarse o no ser como una crisis grave, sino estar constante con una limitante. Un eje central de aquí es la educación. Por eso precisamente yo laboro en el Hospital Civil de Guadalajara y ahí lo que hacemos también es cursos para los pacientes. Identificar a los pacientes también es importante por medio de un espirómetro, porque muchos de los pacientes que han tenido una enfermedad respiratoria, ya sea asma o incluso enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es otro tema, pero va muy relacionado con la salud bronquial. Si no tienes una forma de medirlo, que es un espirómetro que consiste en soplar en un dispositivo computarizado, nos da cómo está de inflamado el pulmón. Y ese nos va a dar así como la pauta para la clasificación y asimismo para dar el tratamiento adecuado. Sin lugar a dudas, actualmente se está dando mucha difusión, sobre todo, por ejemplo, con este evento que hubo, se invitó a más de 400 personas de todo el país, especialistas en neumología y en alergia. Y los cambios que se sugieren son siempre en pro de los pacientes, para que tengan siempre la mejor herramienta, el mejor tratamiento y sobre todo, por ejemplo, en nuestro medio en Guadalajara, como hemos comentado, tenemos reuniones con los colegios de pediatría, con los colegios de medicina interna y con pacientes. ¿Quiere decir que un asmático, doctor, siempre va a manifestar crisis? Vamos a decir que la clasificamos en leve, moderado y grave. En el caso del moderado y grave es muy común que se manifieste con crisis. Y en el grave es muy común que acuda a un centro de urgencias a resolver su crisis. ¿Y estos nuevos tratamientos de los que presentaron son biológicos? ¿Van para lo que es la etapa grave, de crisis o severa? Grave. Sí, un paciente que constantemente está presentando una asistencia a un hospital, a una sala de emergencias, si esto lo estamos repitiendo muy a menudo, que es muy frecuente, y aparte si tenemos posibilidad de hacer una espirometría y estamos abajo de un 50% de la capacidad pulmonar y del flujo volumen que un paciente debe tener, vamos a considerar que los síntomas sugieren que tenga un asma grave. Para este asma grave está dirigido el nuevo medicamento que se acababa de anunciar su aprobación, y que este biológico va encaminado a bloquear todas las partes, todos los promotores de inflamación, que se les denominan interleucinas. Las interleucinas están catalogadas como parte del sistema inmunológico que proliferan y hace que el bronquio se inflame, que se cierre. Entonces, este medicamento lo que hace es modular ese diálogo molecular que existe en nuestro cuerpo, que por algunas razones hay una sobreexpresión, es decir, está exagerado y por eso hay una crisis. De tal manera que este medicamento, usándolo a la larga, este biológico que bloquea la interleucina 5, hace que el paciente pues ya no tenga estas crisis que en realidad para los que ese pequeño porcentaje de pacientes que tienen asma grave eosinofílica es una limitante para su calidad de vida, para su propia seguridad personal, para su vida, y les ofrece un horizonte tal vez que no existía. Muy bien, doctor, pues esos son los nuevos tratamientos o biológicos que se ofrecen como tratamientos de avanzada. Así es. Doctor Dante Hernández Colín, alergólogo, investigador clínico de Alergias Guadalajara. Su número telefónico se lo voy a proporcionar al auditorio. Aquí lo estamos viendo, 3825-6617, Lada en Guadalajara, Jalisco, Lada 33. Para quien tenga alguna pregunta, alguna duda, al doctor Dante Hernández le pueden llamar. Doctor, pues muchísimas gracias por esta entrevista. Un placer. Muy amable. Gracias. Vamos a pausa comercial, regresamos de inmediato con ustedes. Le invito para que nos visiten en www.asusalud.tv o en nuestra fanpage como @asusaludoficial. Pausa comercial, regreso con usted aquí en A Su Salud.
a su salud, el programa de los especialistas. La Casa de los Moles. Cocina mexicana desde 1989. Disfrute de nuestros tradicionales desayunos y comidas. 8 variedades de moles, piña, tamarindo, cacahuate y una variada selección de platillos mexicanos. Y de la casa Chamorro Especial. La Casa de los Moles. 28 años de tradición culinaria mexicana. Diagonal Isabel Prieto, número 766, Casi Américas. Guadalajara, Jalisco, México. Teléfono 3642-7064. Centro del Riñón Guadalajara, a tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara, Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. Células madre, Cytoclinic. Terapia celular, Cytoclinic. Le ofrece la terapia antiedad, rejuveneciendo desde las células. Tratamiento celular que estimula el sistema inmunológico y regula la presión arterial. Nuevas células en un tejido para tratar una enfermedad, así como para producir la regeneración y revitalización de nuestros órganos. Mejore su calidad de vida. Cytoclinic, Centro de Renovación Celular en Guadalajara. Bueno, enseguida vamos a ver a la doctora Margarita Alegría, ginecóloga y colposcopista, director médico de Médica Care allá en Tlaquepaque. Nos habla de lo que es el láser ginecológico, este tratamiento para incontinencia urinaria leve en la mujer y para algunos otros, algunas otras afecciones. Aquí lo explica la doctora Margarita Alegría. Bueno, está con nosotros la doctora Margarita Alegría, ginecóloga, y bueno, vamos a platicar en relación a lo que es el láser ginecológico y me da mucho gusto recibirla en el estudio. ¿Cómo está, doctora? Gracias Joel. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí contenta nuevamente contigo y pues un saludo al público. Muchísimas gracias, doctora. El láser ginecológico es tecnología de actualidad para tratar algunos padecimientos específicos de la mujer. Sí, es una tecnología de vanguardia, está iniciando, bueno, tiene algunos pocos años, no es tan conocida, pero es un procedimiento médico, no es quirúrgico, no es invasivo y ayuda a la mujer a retornar a la funcionalidad vaginal y sexual. Se utiliza la luz láser para estimular y hacer un tipo de contracción vaginal. Se funciona a través de pequeñas microlesiones al nivel del canal vaginal. Con esto mejora la funcionalidad, aumenta la secreción y la lubricación vaginal y la mujer pues vuelve a retornar a sus actividades sexuales, disminuyendo lo que es la disfunción sexual. Entonces, lo que hace es el láser, causa una microlesión, por decirlo de alguna manera, y a su vez, bueno, activa que el colágeno, la lubricación. Sí, son lesiones imperceptibles, indoloras, y con esto activa la neocolagénesis, es decir, la producción de colágeno, y con esto pues mejora, hace un rejuvenecimiento vaginal. Pues mire, qué interesante, tecnología, vamos, ya lo mencionaba, de actualidad, pero es un procedimiento indoloro, es un procedimiento que ¿en cuánto tiempo se realiza? Se realiza aproximadamente como si fueras a una consulta, unos 20 minutos. La paciente prácticamente no se queja de dolor, sale por su propio pie, se reintegra a sus actividades de forma inmediata, es muy inofensivo, no tiene contraindicaciones y es seguro. ¿Cuánto dura el tratamiento o cuántas sesiones o va por sesiones o cómo se divide el tratamiento? Sí, son sesiones, cada sesión es aproximadamente cada 4 semanas, se dan 3 a 4 sesiones, se valoran y con eso son suficientes para resultados satisfactorios. Desde la primera sesión tenemos resultados que la paciente los nota, pero sí se requieren de 3 a 4 para terminar el tratamiento. Menciona, doctora, que también esto es para incontinencia urinaria leve. Incontinencia urinaria leve, cuando la mujer presenta de forma involuntaria salida de orina, al toser, a reírse, estornudar, que la relega un poquito de su vida cotidiana por la pena a mojarse, usar toallas,
también previene la caída de la vejiga, también es un procedimiento preventivo. Eso es importante porque no hay necesidad de esperar a que la vagina esté caída, sino desde antes, desde que empieza a tener las salidas de orina, se puede utilizar de forma preventiva y como tratamiento. Qué importante, bueno, saber que existen pues alternativas de tratamiento como el láser ginecológico para todo este tipo de problemas, y es lo que nos ofrecen pues en Femina Care, allá en Tlaquepaque, este centro especializado en pues padecimientos de la mujer. Con lo más actual, bueno, no solamente se ofrece esto, sino que además hay otros procedimientos. Sí, tenemos otros procedimientos como lo que es la tensión vaginal. Esa es una de las indicaciones. Las mujeres cuando tienen una condición genética o cuando van saliendo de un posparto, que fue un parto difícil, distóxico, un bebé grande, macrosómico, incluso algún desgarro, este procedimiento es el ideal porque no es invasivo y la retorna a su actividad sexual de forma satisfactoria, de una forma más fácil para llegar a lo que es el orgasmo, y pues los maridos son los más agradecidos. Pues ahí está la información. ¿Qué causa entonces estrechez, doctora? Sí, causa una estrechez del canal vaginal. Y lubricación, reaviva los tejidos. Por ejemplo, en las mujeres posmenopáusicas, que es otra indicación, ellas sufren una resequedad vaginal. Entonces, reaviva los tejidos, aumenta la lubricación vaginal y disminuye la amplitud vaginal. Entonces, las candidatas en este caso serían en la etapa de la premenopausia. Sí, de la premenopausia, pero también en aquellas mujeres o que el marido quiera que la mujer esté más estrecha, también es otra indicación. Muy bien, doctora. Entonces, ¿a partir de qué edades? Bueno, ya mencionó usted, ese es Ese es el rango de edad. También tiene otras aplicaciones como en la cirugía estética vaginal. En las mujeres pueden ser jovencitas. Tengo pacientes jovencitas de 18 años que tienen labios grandes y que quieren hacer una labioplastía de reducción. También tiene la indicación en el blanqueamiento genital, y pues ya habíamos hablado también del virus del papiloma humano, también para destruir las lesiones. Son otras de las indicaciones, pero dentro de la estética es el tensado vaginal. Muy amplio entonces lo que ofrece este láser CO2. Bueno, pues ahí estamos viendo lo que es el láser ginecológico de la doctora Margarita Alegría, ginecóloga, colposcopista de médica allá en Tlaquepaque, para todos ustedes. Bueno, le quería dar el número telefónico de Medica Care, pero no lo encuentro por aquí a la mano, pero aquí está. Aquí va a aparecer enseguida en pantalla para que usted se ponga en contacto con la doctora Margarita Alegría. Aquí está, 3312-4488-42. Así estamos llegando a la parte final. Le quiero agradecer por el favor de su atención. Soy Joel Flores. Escríbanos, joelflores@asusalud.tv, todos los martes en vivo, 5 de la tarde y 7 horas, transmisión o retransmisión simultánea por Face Live, @asusaludoficial. Muchas gracias.